Hablando de democracia, que digo, en función de la democracia, ayer hubo una manifestación por parte de los señores taxistas, que claro, uno se pone a reflexionar, amigos, amigas, sobre los señores taxistas. Se ofreció por parte del Ejecutivo una compensación una vez que se elevó el precio de la gasolina extra. Esa compensación, entiendo, no había sido pagada, no se había cumplido con ese ofrecimiento, y por eso la movilización del día de ayer. Súmele, además, este reclamo reiterado de la necesidad de impedir el trabajo de las denominadas plataformas digitales que tenemos hoy para solicitar los denominados taxis ejecutivos, que operan en otros países, pero que en el Ecuador, o sea, como todo. Digo, hay gente que dice todo dañan, ¿no? Aquí también todo se pretende dañar. Todo votan dañan. El tema es que yo siempre he sido crítico en el sentido de que respaldo al taxismo legalmente organizado, pero yo creo que el taxismo dista mucho de la autocrítica sobre el servicio que han ofrecido a lo largo del tiempo. Y creo que esa actitud del taxismo es la que genera la molestia, la incomodidad, las críticas por parte del ciudadano común. Cuando no te paran el taxi, cuando no te quieren llevar, cuando no te dan el vuelto, cuando no tienen sueltos. Cuando no te prenden el taxímetro. Cuando no te prenden el taxímetro. Cuando en la madrugada se hacen los vivos y te cobran lo que quieren. Eso pasa con los taxistas. ¿Qué piensa Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio de la Movilidad? El doctor Cristóbal Buendía está aquí en nuestra mesa de trabajo. Él ha estudiado a lo largo de estos años el fenómeno de la transportación pública, de los buses y de los taxis, y le quiero preguntar cómo mira la situación del taxismo hoy. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Apreciado Fabricio, muy buenos días. Apreciado Alexis, buenos días. Ya no digo querido porque es complicado hoy. Buenos días a quienes me escuchan. Sí, con preocupación en términos de la capacidad que vamos a tener los ciudadanos de escoger un servicio o de priorizar efectivamente lo que mejor rinda en virtud de un pago que hagamos frente a una necesidad de transportación. ¿Por qué? Porque se está pretendiendo que el derecho de una turba o el derecho de una manifestación se imponga frente a los legítimos intereses de movilización o de decisión de la ciudadanía, a pesar de que el servicio sea malo. Eso es lo que se está planteando el día de ayer. Es decir, fuera Cabify, fuera Uber, fuera cualquier clase de servicio que permita tener mejores condiciones de desplazamiento a las personas por privilegiar el interés de un gremio, lo cual es aplaudido y replicado por algunos políticos, algunos legisladores, por algunas personas en la asamblea, y hasta permitido por parte de la autoridad de tránsito en la ciudad de Quito, y me refiero básicamente al municipio, que no ha dicho nada. Ayer Quito durante aproximadamente 4 horas o casi 5 horas no tuvo servicio de taxis. Se paralizó la posibilidad de desplazamientos en el sector centro de la ciudad. Y el municipio mutis por el foro. Y lamentablemente todo se concentra en la discusión en este tipo de espacios o en las redes sociales, ¿no es verdad? ¿Cómo entonces hay que pensar, digamos, que la autoridad debería darle una solución a esta problemática? Las demandas también, creo, de lado y lado, hay que ponerse, digamos, en los zapatos de la autoridad y también en los zapatos de quienes hoy están reclamando que se cumplan con sus derechos y demás. ¿Cuál es la vía para solucionar estos conflictos y estos problemas y estas demandas, doctor? Sobre el criterio que usted maneja de empatía, ¿no es verdad? La empatía un poco para entender el problema del otro. El problema del otro, en el caso del taxismo, ellos creen que el problema es Uber y el problema es Cabify. Y eso no es así. Ellos también son parte del problema. El problema son ellos en el sentido de cómo manejan su negocio. Este tipo de prácticas anárquicas, de que si mañana no vas a la movilización te multo con $20. O empiezo a pincharles las llantas a los que sí salieron a trabajar. O comienzo a golpear a los carros que efectivamente trabajan. O que cobro entre 10, 15, $20,000 por tener el famoso cupo, que hoy día le tiene a un ex concejal y algunos ex funcionarios municipales llamados a juicio por asociación ilícita. Ya no se habla nada. Por asociación ilícita, la semana pasada se leyó ya la resolución. ¿Ah, sí? Por supuesto. Pero nadie ha dicho nada. Ustedes no nos paran por algo. No, sí, pero no, yo no me he enterado. ¿Tú te enteras? No? Es que no son correístas. Si fueran correístas tendríamos a las cámaras de televisión todos. Uno de ellos sí era. No, sí, pero después él fue gutierrista, fue correísta, fue barrerista, fue rodista y va a ser lista que le pongan mañana enfrente.
O sea, si Hyundai no le dio chances porque ya, pues a pobre él. Así es, entonces el problema es ese. El problema es el anquisolado modelo de negocios que tiene el sistema del taxismo. Ese es el problema, no Uber ni Cabify. Cabify y Uber vienen un poco a resolver ese problema, ¿ya? Este tema del manejo anárquico de que para mí mi negocio es mi taxi y qué me interesa mi cliente o el usuario. Entonces, y además también parte de entender qué es esto de las famosas plataformas que usted bien ha mencionado, Fabricio. No son operadoras de transporte, son simple y llanamente integradores tecnológicos, ¿no es verdad? Que integran una oferta con una demanda y punto. Como Airbnb, como Hotmail, como Gmail, como... No quiero dar tantas publicidades porque sé que ya van a facturar. Ahora, el tema es que, por ejemplo, en ese caso, doctor, pero ofrecen un servicio que es el servicio de transporte. No. Entonces, los taxistas dicen, bueno, a nosotros nos exigen cumplir con ciertos requisitos. Ser conductores profesionales, por ejemplo, tener licencia profesional, tienen que poner un taxímetro, les fijan una tarifa de arranque, etcétera, etcétera. Los otros no. Los otros pueden ser ciudadanos que llevan un Sportman, no necesariamente, digamos, contribuyen. O las plataformas sí contribuyen al fisco. Hagamos una analogía, Alexis. Uber lo que hace es presentar a una persona la oferta de un servicio frente a alguien que lo requiere. Punto. Uber o Cabify no prestan el servicio. Quien presta el servicio es el propietario de la unidad. Por tanto, ahí solamente en ese criterio se rompe la posibilidad de que sean una operadora de transporte público. Bueno, pero el propietario de la unidad entonces está operando al margen de la ley. Correcto. Ahora la ley establece lo que decía el contertulio, establece requisitos para poder ofrecer el servicio de transporte. Correcto, exactamente. Ahí comenzamos a entender el problema. Entonces, Uber y Cabify no es el problema. ¿Por qué? Porque no son operadoras de transporte que no necesitan una habilitación o una permisión para operar. Son integradores tecnológicos. Y una vez que lo entendamos, partamos de una regulación a eso, a un integrador tecnológico. Tanto es así que Cabify hoy, por ejemplo, ya tiene dentro de sus prestadores de servicio a taxistas formales. ¿No es cierto? Por ejemplo, el famoso Easy Taxi, que era, o Unitaxi, no me acuerdo, que era una aplicación del gremio del transporte, ya pasó a ser manejado por Cabify. ¿No es verdad? Ahora, yo me pregunto, ¿será factible que el Estado suspenda la operación de estas aplicaciones a pedido del gremio? ¿Es eso correcto? Creo que esa es la discusión que deberíamos tener. O sea, si es por la presión de ayer. Exactamente. Y si es que lo que efectivamente se necesita, Fabricio, es regular. Y lo puede hacer el Estado, porque ayer se hablaba de involucrarse en el espectro radioeléctrico. Correcto. Para evitar que Uber y Cabify puedan ofrecer ese servicio que usted nos ha aclarado. ¿Lo puede hacer el Estado? Bueno, capacidad lo tiene. Legalidad creo que no. Dado que no se está infringiendo ninguna norma. ¿Por qué legalidad cuando estamos hablando que el espectro radioeléctrico le pertenece al Estado? Por eso digo, capacidad la tiene. Pero el Estado también estaría amparado por la Constitución. El Estado, no. Es decir, la capacidad de hacer implica también la posibilidad de hacer. Si yo mañana quiero suspender, por ejemplo, la frecuencia de esta radio, no lo puedo hacer porque yo quiero, sino que tengo que motivar jurídicamente y con razones de hecho esa decisión. ¿Tengo la capacidad de actuar? Sí, pero tengo que tener el motivo para hacerlo. En este caso, ¿cuál sería el motivo? ¿El pedido del gremio? El pedido de 4 o 5 dirigentes que viven del caos, porque esa es la verdad. Mientras este modelo se mantiene, esta mafia, porque hay que decirlo así, esta mafia dirigencial va a tener capacidad de articulación y de acción. Entonces, el Estado va a actuar contra norma. ¿Por qué? Porque carece de cualquier motivación o sustento legal. Por ejemplo, el pretender suspender de la capacidad radioeléctrica la difusión o operación de estas aplicaciones. No tiene sentido, no tiene asidero legal. Y ahora sí, pensemos también en el principio del interés general sobre el interés particular. ¿Qué implica cuando una persona toma la decisión de usar este servicio?
No es que lo hace, oye, les voy a fregar a los taxis amarillos, utilicemos Uber, utilicemos Cabify, sino que me da mejores prestaciones en 3 cosas que usted bien planteó, Fabricio: seguridad, comodidad y precio. A ver, el tema de la seguridad creo yo es discutible. Ha habido casos como por ejemplo, y uno emblemático en la Ciudad de México, en el DF, donde una chica fue violada y asesinada por un conductor de una de estas aplicaciones. Entonces creo que sí es discutible también. Ahora, creo que hay que darle sobre eso y sobre esta experiencia negativa, terrible además, una serie de garantías, ¿no? El tema del que conste el nombre del conductor, la identificación, ahora los celulares inteligentes se los puede rastrear, etcétera, etcétera. El registro del servicio, etcétera. Bueno, no existe el sistema infalible, Alexis. Ajá. No existe. Pero sí nos brinda mayores certezas o mayores posibilidades de seguridad de este servicio. Porque conozco previamente quién viene. Existe un registro de que esa persona, de que yo estuve en ese vehículo en X o Y trayecto. Sé previamente cuánto me cuesta. Sé cuánto me voy a tardar desde mi origen hasta mi destino. Tengo otros modos de pago, ¿ya? Y sé que posiblemente sea una persona que en el caso de que yo tenga algún tipo de dificultad, yo tengo una posibilidad de reclamo y ese reclamo sí tengo una posibilidad de respuesta. Esas son las reflexiones que motivan a las personas a tomar este tipo de servicios. No a mañana más tarde decir, bueno, ¿sabes qué? Me caen mal los de la cooperativa X, voy a tomar Uber. Nadie piensa así, señores del taxismo, absolutamente nadie, ¿ya? Tanto es así que fíjense en la contradicción. En el observatorio, las visitas que más hemos tenido en estos últimos meses son de taxistas, que se vienen a quejar, por ejemplo, de que en el proceso de regularización en Quito no les permiten tener ya su habilitación operacional si es que no pagan 4.000, 5.000, 6.000 dólares a sus dirigentes del gremio. O sea, sigue siendo, ¿ya?, lo que usted decía hace un momento, un tratamiento mafioso. Total, totalmente mafioso. Hoy tenemos ya 3 denuncias nuevas presentadas en Fiscalía para 3 operadoras de transporte en taxis en la ciudad de Quito. ¿Y qué dicen los dirigentes de eso? Eso no encarece el servicio, eso no les empobrece su posibilidad de desarrollo económico. Esos son los grandes temas que se deberían hablar y no el tema de 2 o 3 aplicaciones tecnológicas. Tenemos algunos comentarios de nuestros oyentes, por ejemplo, un aporte que me envía un oyente. Gracias a Pame Vaca, cuyo esposo Edgar sabe de estas materias del espectro radioeléctrico. Dice: las aplicaciones utilizan datos sobre internet, no utilizan el espectro radioeléctrico. Las operadoras son las que utilizan espectro radioeléctrico para brindar el servicio. Nos hace esta aclaración. Mire, es un aporte muy interesante que nos envían por acá. Por acá también Darío Chiriboga Carpio, gracias Darío, dice: no pueden obligar al usuario a tener un servicio malo y peligroso. Habla de las 2 operadoras, Cabify y Uber, es producto del mal servicio de taxis a nivel internacional. El Estado no puede prohibir el derecho de la gente a trabajar. Y en ese sentido hay algunos oyentes que se están pronunciando sobre este tema porque, claro, hay una, digamos, una sensación de que estas plataformas surgen debido al mal servicio de los taxistas. Correcto. Y no hay una mea culpa de los gremios del taxismo. Correcto. Que no mejoran, no termina mejorando el servicio. A una necesidad insatisfecha, Fabricio. Así de simple y sencillo. Esto es una lógica de mercado. El que mejor servicio da, en mejores condiciones económicas gana y punto. Acabo de venir revisando una noticia de una operadora de transporte en taxis aquí en Quito, no voy a decir su nombre, pero que anuncia la operación de su servicio a través de vehículos eléctricos, con aproximadamente, por ejemplo, 0.70 toneladas de emisiones menos por vehículo al mes. Ese tipo de noticias son las que efectivamente podrían motivar a la ciudadanía a tomar un servicio u otro, y no tener a 4 bravucones en la calle rompiendo vidrios e insultando a todo el mundo. Eso, señores, no lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar, y mientras más lo sigan haciendo, menos van a resolver su problema. Nosotros vamos a defender nuestro derecho a decidir. Ahora, doctor, hay 2 de estas plataformas que, digamos, son globales, ¿no? La de Uber y Cabify, que funcionan en diferentes países. Cuando estuvo aquí como candidato, el doctor Jorge Yunda, actual alcalde, nos decía, él tenía también una propuesta para proponer al taxismo, que era la del chasqui, ¿no? O sea, denominarla chasqui a la aplicación, una aplicación quiteña, nacional, etcétera, para ponerlos a funcionar. Digo, lo ideal sería
tener nosotros nuestra propia aplicación o sumarnos a estos sistemas que son globales. A ver, Alexis. Bueno, Porque fue una propuesta. De acuerdo, del alcalde, que el ¿no? alcalde Yunda, siendo Como candidato, habló sí. del chasqui. Sí, a ver, Cierto. La alcaldía del periódico o del titular que se está convirtiendo en la alcaldía de Quito, nuevamente cae en el error que están cayendo el gremio del transporte, pensar que la aplicación es la solución o el problema. Y ahí no está la enfermedad, la calentura no está en las sábanas. El problema está en el modelo de negocios que esta gente desarrolla desde hace más de 40 años, que es el esquema cooperativo, que era cuando Quito era pequeño y cuando efectivamente las posibilidades de trabajo se daban a partir de unidades de negocio. Hoy no. Hoy la eficiencia es el criterio que tiene que manejarse para tener rendimientos en el orden económico. Y la eficiencia se da a partir de un modelo empresarial en el servicio de transporte, en los distintos modos. Por ejemplo, hoy ya el alcalde Yunda, hablando del alcalde Yunda, ya se pretende elevar las tarifas del transporte público a 35 centavos, ¿no? Es decir, seguimos haciendo lo mismo, esperando tener resultados diferentes, lo cual es un error craso. La médula del problema está en este modelo oprobioso que 4 o 5 vivarachos, que son dirigentes de la transportación, pretende mantener para mantener sus canonjías. Esa es la verdad. Y mientras esta gente siga manipulando a sus bases, siga extorsionando a sus bases, siga haciendo que sus bases sean el mecanismo de extorsión a las autoridades, esto no va a cambiar. Doctor, y sobre lo otro, sobre el hecho de que el gobierno central se ha comprometido a compensar a los taxistas. A ver, esto, lo que mal empieza, mal termina, Fabricio. Como pasó con Rodas y Los transportistas. Y los 90 milloncitos. Claro, Así un montón de plata, una compensación Y que nunca era mejoraron. a cambio de mejorar el servicio y no mejoraron nada. ¿no? Esto implica exactamente lo mismo. Ustedes recuerdan hace aproximadamente 3 años, usted, Fabricio, que tiene buena memoria. 3 años cuando nos subieron las tarifas de los taxis, que también dijeron que iban a mejorar el servicio. ¿Se acuerdan? Claro. Y Cuando se le subió a 50 centavos del arranque, a 1.50 la tarifa mínima. Claro, etcétera. subieron de $1 a $1.45 la tarifa mínima y nunca te dan los 5 centavos de vuelto cuando les das $1.50. Redondean el $1.50. voy a utilizar el quiteñismo del ¿y? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Absolutamente Le nada. faltó las Fs. Exacto. No pasó En Cuenca absolutamente dirían quierde. Quierde con la compensación. Entonces no pasó absolutamente nada, es el engaño permanente, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué pasa con el tema de las compensaciones? El artículo 104 de la Ley Orgánica de Finanzas Públicas expresamente prohíbe, Fabricio, la posibilidad de la entrega de recursos públicos a entes privados. No existe esa posibilidad. Se le hemos venido diciendo al Ministerio de Economía y Finanzas durante 8 meses. Y no encuentran la posibilidad jurídica para efectivamente poder asignar estos recursos. No lo pueden hacer. Ya la Contraloría, sobre el esquema de entrega de compensaciones del gobierno central anterior, ya observó este particular. En el caso de Quito, de los 90 milloncitos, ya la Contraloría también lo observó. Y ahora la nueva administración gubernamental pretende repetir este error. Cuidado con hacerlo. Aquí no se trata un tema de recursos. Se trata un tema de legalidad. O sea, ¿por qué tienen que compensar el taxismo? Exacto, si son un ente privado. Es justamente un mensaje que acabo de recibir. Es un negocio, ¿no? Que nos ¿verdad? compensen a todos, pues. Claro, las panaderías que estén listos, ¿no es cierto? Claro. Los bancos, es que mañana más tarde no son... Porque mañana más tarde no son todos rentables fuimos también. afectados por el incremento de los precios de los combustibles, ¿no? Correcto, y ahora vuelvo y repito, perdón que deje la pica en Flandes, se viene el tema del tarifazo a los transporte. pasajes De del buses. transporte público en Quito. Bueno, Se lo pero, viene. pero hay que Ya- revisar, pues ¿Y eso. a cuánto prevé que- 35 centavos es la noticia del día de ayer. Oiga, no Nosotros puede estamos ser que sumamente preocupados. probablemente por es eso. impopular lo que voy a decir, pero en Guayaquil, en Ambato, en Loja, en Puerto Viejo, Se en revisaron. Cuenca se revisaron las tarifas. Así Aquí en es. Quito no se revisaron. 25 centavos desde el año 2003.
2003, 2004, si mal no recuerdo. Yo le hago una pregunta, Fabricio, perdón que me cambie los papeles. Desde el año 2003 el servicio ha sido revisado. El servicio no ha mejorado. Entonces, ¿por qué se compadece un aumento tarifario? Es que el tema tiene que ser una discusión de fondo. No puede quedarse solo en el tema de la tarifa. Exactamente. Yo lo que planteo es que la ciudad no puede cerrarse solamente a discutir la tarifa, ni los transportistas solo a discutir la tarifa, sino que es un tema integral. Yo creo que ese asunto tendrá que ya debatirlo a profundidad y con muchísima seriedad del municipio una vez que el sistema del metro entre a operar, porque ahí ya tienes tú un sistema que va a convertirse en, digamos, la columna vertebral de la movilidad en la ciudad, totalmente moderno, óptimo, eficiente, espero que así sea. Ya no se va a inaugurar en diciembre de este año como lo ofreció Roda, sino que será en 2020, ¿no? A pesar de que hizo esa inauguración ahí temporal, un paseo de 1 kilómetro creo que hizo, ¿no? Pero el tema es que ya, si tienes un sistema tan óptimo y eficiente como el del metro, habrá que, desde las autoridades, empezar a debatir ya seriamente sobre cómo mejoramos el sistema integral de movilidad en la ciudad. Correcto. Y a partir de ahí sí analizarlo. Correcto. Yo me permito ya hacer solamente una complementación, Alexis. No es que se lo debió haber hecho hace más de 2 años de esta discusión. Alexis. Porque tampoco sabemos cuánto va a costar el pasaje del metro, ¿no? Bueno, según los estudios, 75 centavos la tarifa integrada. ¿Vean? Y estamos hablando de que este tema de la reorganización de rutas, del nuevo modelo de negocios, de la integración modal, etcétera, 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 se lo debió haber tratado desde hace 2 años. Hoy eso debería estar listo y lamentablemente de eso no se dice nada. Más importante es a veces el tema de los perritos o el tema y la lamentable decisión, por ejemplo, del no tener la elección de Reina de Quito este año, que este tipo de cosas que son efectivamente medulares para la vida diaria de los... Del tema de la decisión de la reina ya vamos a hablar en la siguiente entrevista. Por eso doctor, lo digo. Gracias por el tiempo. Muy amable, doctor. Gracias a Cristóbal Buendía, él es presidente del Observatorio de la Movilidad, que es una organización, un colectivo no gubernamental, por si acaso a propósito de lo que había escrito algún oyente, es una visión externa sobre lo que está ocurriendo con la transportación y particularmente con el servicio de taxis aquí en Quito. Yo sí creo que esto es de doble vía. Si los señores de los gremios de los taxistas están pidiendo, creo que también tienen que dar. ¿Cuál es, digamos, su actitud? ¿Van a cambiar o no la mentalidad? En varias ocasiones aquí en esta mesa de trabajo hemos recibido a dirigentes que han comprometido el cambio de la mentalidad del segmento del taxismo, pero con sus excepciones la regla sigue siendo la misma. Maltrato al usuario, no le dan el vuelto, no le llevan donde quieren, en la madrugada no prenden taxímetro, les cobran lo que quieren. Hay que hacer un mea culpa, señores. Sí. 7:36 en la primera hora.